Hola, ¿cómo están amigos de Scroll and Tap? Pues hoy estamos de mantelísimos largos, ¿no? No voy a tener que presentar casi a nuestro invitado de hoy. Más bien vamos a decir por qué lo admiramos tanto, ¿no? En la crónica, en los cuentos, artículos periodísticos, entrevistas, un rockstar literalmente se ha subido al escenario también, y también un crack porque ha reivindicado el fútbol, ¿no? Mucho en sus libros. Y bueno, el libro salvaje, qué podemos decir? Y el libro que hoy nos trae es El profesor Zipper y las palabras perdidas. Bienvenido, Juan, mucho gusto y gracias por el tiempo de Muchas estar aquí con gracias, Salvador. nosotros. Qué gusto de verte. Este, pues bueno, muchas veces dicen, ay, literatura infantil, hay gente que no se anima, pero pues hoy les vamos a decir por qué pues, sí está bien bueno el profesor Zipper, esta saga, ¿no? Y les vamos a contar brevemente de qué va. Alex, que pues es el niño que es nuestro protagonista en esta saga, pide ayuda al profesor Zipper, ¿por qué? Porque están desapareciendo las palabras extrañamente, ¿no? Y junto con su amiga Julia y Asdrúbal, pues van a investigar, ¿no? ¿Por qué están desapareciendo estas palabras? También la misteriosa desaparición de un maestro de literatura que se parece a alguien que está por aquí, no les vamos a decir quién para no spoilear, pues se van a esta búsqueda y descubren que la malvada Academia de Control, encabezado por Criptograma, son los que están haciendo desaparecer las palabras o que de repente uno hable y ya no se escuche qué dice y todo esto. Juan, ¿cómo se te ocurrió la idea, no? ¿Cuál fue el chispazo? ¿Qué dijimos? ¿Cómo van a desaparecer las palabras en nuestra nueva aventura del profesor Zipper? Sí. Cada aventura del profesor Zipper tiene como una unidad de temas, ¿no? Hay un personaje fundamental que es el propio profesor y de pronto reaparecen algunos de sus amigos que han estado en otras aventuras. Por ejemplo, Alex ya había estado en el té de tornillo del profesor Zipper y vuelve a estar ahora con él. A partir de este repertorio de personajes, trato de ocuparme de algo que me parece particularmente interesante en el momento de escribir la historia, y en este caso fue la transmisión del lenguaje y del conocimiento, cómo aprendemos las palabras, cómo las defendemos, cómo las perdemos, que tiene que ver con algo que me parece que es esencial para un escritor. Todas las dictaduras, los gobiernos autoritarios tratan de transformar el lenguaje e incluso de suprimir palabras. Hay ciertos vocablos que se vuelven peligrosos y que ya no se pueden utilizar. Entonces, en esta aventura hay una mafia de científicos de la lengua, por así decirlo, son grandes filólogos que saben mucho, pero que tienen una vocación egoísta y ambiciosa respecto al conocimiento y deciden privatizar palabras. Las suprimen del uso común para ser ellos los únicos que puedan ejercerlas. Esta es una tentación que puede ocurrir en cualquier campo del conocimiento. Si tú y yo encontráramos una medicina contra el coronavirus, tendríamos un poder extraordinario. ¿Qué haríamos con este poder? ¿Regalaríamos la fórmula o trataríamos de patentarla de manera carísima para ser millonarios? ¿Cómo reaccionarían las demás empresas de la industria farmacéutica? ¿Sabotearían esto o no? ¿Cómo reaccionarían los gobiernos? Ahí tenemos claramente, como un ejemplo de laboratorio, qué pasaría con esta forma de conocimiento. Habría muchas maneras posibles de usar esto. Y el lenguaje ha sido tradicionalmente un instrumento de comunicación, por supuesto. También ha sido un instrumento de liberación en el sentido de que a través de las palabras han cambiado la realidad. O sea, todo movimiento social empieza con manifiestos, con proclamas, con declaraciones, ¿no? Entonces, las palabras anteceden a los cambios sociales, en esa medida son rebeldes, y la poesía es rebelde en la medida en que revela una realidad en la que no habías pensado. Pero también el lenguaje puede ser un instrumento de control. Si lo hablas correctamente, tienes un estatus social. Si no lo hablas correctamente, tienes otro. Incluso en jurisprudencia esto puede afectar. En México hay indígenas que son juzgados y condenados sin hablar bien español, y a los que no se les pone un intérprete para que puedan expresarse en su lengua. Entonces ahí el español aparece como un instrumento de dominio y de represión.
y así fue como se utilizó durante mucho tiempo en la Nueva España. Llega el idioma justamente en el momento en que se ha publicado la primera gramática que hizo Antonio de Nebrija. Entonces, hablar correctamente, unificar la lengua es muy importante, pero hay gente que queda excluida de eso y por lo tanto no tiene las mismas posibilidades sociales y culturales que los que sí hablan la lengua. Entonces, todos estos temas que parecen temas medio sesudos, creo que se pueden utilizar en forma juguetona para que los niños piensen en la importancia de las palabras, porque ellos mismos están en esa edad en la que el lenguaje se está descubriendo. Por lo tanto, los niños inventan palabras, juegan con ellas, y me pareció que si tienen esta relación tan experimental con el lenguaje, podrían aceptar una fábula en donde el lenguaje está en peligro. Y eso está muy padre, ¿no? Porque lo ejemplificas muy bien con el director, ¿no? Que tiene a los 27 peces dorados que ejemplifican el alfabeto, y habla de que el lenguaje está vivo, ¿no? Otra forma de ver el lenguaje. Y esto con lo que estaba cerrando esta respuesta, pues me hace reflexionar, ¿no? El valor de las palabras, ¿no? Para los niños, demostrarles qué tan peligrosa puede ser la censura, pero también yo creo que algo muy importante, el valor de enunciar las palabras. ¿Por qué crees que es importante enunciar, levantar la voz, lo que estamos pensando, poderlo expresar, Juan, y ejemplificado en este libro para niños? El lenguaje lo creamos entre todos, es un organismo vivo, y en esa medida es muy necesario que tengamos una libertad para ejercerlo. En alguna época se hablaba de malas palabras, ¿no? Era una manera suave de referirse a los insultos, a las groserías, ¿no? Y en el Congreso de la Lengua que se celebró en Rosario, Argentina, hace algunos años, el gran escritor y caricaturista Fontana Rosa habló de esto, dijo, ¿cómo pueden ser malas las palabras como si se comportaran mal? Es el ser humano el que convierte a las palabras en buenas o malas según el uso que les da. Entonces, nosotros vemos que los políticos, los publicistas, tergiversan el lenguaje para sus causas, y son ellos los que convierten de pronto una palabra que nos parecía atractiva en una palabra reprobable porque ya se asocia con una causa política que no nos interesa. Entonces, ejercer la libertad del lenguaje es muy importante. Una de las grandes obras de la poesía mexicana es Libertad bajo palabra, de Octavio Paz, que es un término jurídico, ¿no? Es cuando tú puedes estar fuera de la cárcel, ¿verdad? Pero sigues estando vigilado. Y esa es un poco la función del escritor, ¿no? Que tiene que refrendar su libertad a través de la palabra. El profesor Zipper y las palabras perdidas, dijimos para niños, pero pues es para todos. Siempre hemos dicho en Scroll and Tap, pues que esos son etiquetas como guías, ¿no? Casi siempre, pues para saber cómo qué onda, pero pues la literatura es para todos, ¿no? Y en esto viene algo bien importante que aparece en el libro. Aparte que hay unos crossovers, que sale Pancho Hinojosa y sale el Fisgón, van dando pistas de cómo salen las cosas. Es un libro súper divertido, ¿no? Pero también en esto divertido y en este juego de las palabras, en demostrar cómo las palabras cambian, ¿no? Y el enunciarlas, lo que estamos diciendo, pues demuestra a través de la obra, digamos, cómo lo divertido puede ser disruptivo, ¿no? Una parte le dice Pancho Hinojosa a Julia, y a los demás niños, métanse en problemas, ¿no? Los problemas llevan a. Entonces creo que ahí viene como una función, ¿no? Del mismo libro, lo divertido como disruptivo y usando las palabras también como juego, porque hay muchos juegos y muchas pistas, ¿no? Alrededor del libro. Sí, yo creo que todas las formas del conocimiento son divertidas. Una persona que se dedica a la mecánica cuántica considera que eso es divertidísimo. Para nosotros puede ser abstruso, puede ser difícil, pero para él no lo es. Cuando te dicen, no, es que a mí me gusta la literatura divertida, no me gusta el Ulises de James Joyce. Pues bien, quienes leen el Ulises con gusto consideran que eso es divertido. Hay muchas maneras de divertirse. Entonces, yo creo que cualquier forma del conocimiento que te apasiona se vuelve divertida. Y justamente porque es divertida, ¿no? Activa tu mente. Yo conozco personas que dicen, tengo pésima memoria, yo no sé nada, pero son fanáticos del fútbol y de pronto te dicen la selección de la Unión Soviética en 1964.
¿Por qué una persona que pretende tener mala memoria sabe eso? Porque es un apasionado del fútbol y eso sí le interesa, ¿no? Entonces, la pasión, la diversión activan la inteligencia y eso es una de las cosas que yo creo que la literatura infantil hace de manera extraordinaria. Porque fíjate que los temas de la literatura infantil suelen ser muy profundos. A los niños les interesan las grandes preguntas, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa el tiempo y cómo pasa, ¿no? ¿A dónde se van los minutos perdidos? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Por qué existe el bien y por qué existe el mal? ¿Y por qué si ambos existen a veces triunfa el mal que no debería triunfar? ¿Qué define a un héroe? ¿Por qué alguien puede ser un traidor? Todas estas cuestiones están mucho en la mente infantil y suelen hacernos preguntas a los adultos que no sabemos cómo contestar. Porque son efectivamente muy profundas. Y yo creo que la literatura infantil responde esas preguntas, pero lo hace de manera juguetona. Y ahí es donde entra la diversión. Yo creo que la literatura infantil te permite aprender jugando. Y bueno, y por otro lado está la Academia de Control, ¿no? La policía de la lengua, de la policía de las palabras, que pues nos ejemplifica, ¿no? Como algunos académicos, no todos, ¿no? También es Claro. algo que hay que decir, digamos, está como extrapolado, pues están obsesionados por el controlar cómo habla la gente, ¿no? ¿Por qué crees que luego existe como este valor de más, ¿no? Que le puede dar la misma academia o algunos, que parece luego chiste, pero pues hay unas cosas que es realidad, ¿no? Como el caso de, pues, quien se gana un premio y los plagios, como ese tipo de cosas que pasan, o gente que no quiere ser comprendida cuando se lee, ¿no? Que lo vemos ahí en el mismo libro. ¿Por qué crees que hay este control y este desprecio de alguna gente que son especialistas en la lengua a cómo habla, por ejemplo, un futbolista, un carpintero o una enfermera? Forma parte de la naturaleza humana considerar que si tú tienes un saber, ¿no? Solo tú puedes ejercerlo y debes ser reconocido y aplaudido por ello. Eh, Pasa en todos los campos, ¿eh? Por ejemplo, un exfutbolista que es comentarista de fútbol, pues no quiere que alguien que no ha sido futbolista profesional opine, ¿no? Dice, ¿cómo va a opinar sobre el fútbol alguien que no lo ha jugado como yo? Yo tengo una autoridad que él no tiene. Y así sucesivamente. Entonces, en esta historia del profesor Zipper, los grandes académicos de la lengua, filólogos, expertos en etimologías, etcétera, quieren detentar el poder de las palabras. Ese es su primer movimiento. Pero el segundo, una vez que detentan el poder, pueden usufructuarlo ellos y solo ellos. Es decir, pueden comercializar las palabras que se han suprimido del habla común y las pueden vender. Entonces, tener poder también significa muchas veces tener un recurso con moneda de cambio. Y esto lo hemos visto nosotros una y otra vez en la ciencia y en todo, en la industria farmacéutica, yo te lo decía hace unos momentos, en cualquier campo del conocimiento. Entonces yo reflejo ahí un aspecto de la naturaleza humana. Naturalmente, no todos los académicos se comportan de esta forma, en general es al revés, en general son muy solidarios, ¿no? Pero yo necesitaba villanos en esta historia y me quise burlar de la vanidad intelectual, de su egoísmo, que por supuesto también he visto representada en algunas personas. Sí, no, pues hay de todo, pero digamos, nada más es como un ejemplo extrapolado. Mucho se ha hablado, Juan, del lenguaje inclusivo, ¿no? Y creo que esta historia pues también ayuda como para comprender procesos de la lengua, ¿no? Que no es, lo han hablado desde Ferdinand de Saussure con la diacronía y la sincronía de la lengua. El mismo Chomsky que ha hablado sobre el lenguaje inclusivo, que pues, la gente es con lo que se sienta cómoda, pero pues que tiene que haber una convención social. Respecto a eso, de hablar de todes y amigues, ¿qué piensas, Juan, no? Y con respecto a este libro, ¿no? Que habla, es una reflexión sobre las palabras y cómo las utilizamos. Sí, yo creo que el español mantiene una gran unidad y eso es una ventaja extraordinaria. Pocos idiomas tienen tantos países que lo hablen y que se unifiquen en torno a este idioma. Obviamente la lengua internacional es el inglés y es la segunda lengua de muchísimas personas. La lengua pues más hablada por una sola comunidad es el chino, pero el español tiene una comunidad riquísima. Me decía hace poco Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, que solo el 8% de, el idioma está marcado
por regionalismos. O sea que de todas las palabras que se usan, solo el 8% son localismos, lo cual es admirable, ¿no? Entonces, esto ha sido posible, entre otras cosas, porque se ha unificado la lengua. Pero la lengua ha cambiado una y otra vez por el uso. Yo creo que lo que define la lengua son las normas de uso, lo que nosotros adoptamos y rechazamos. Entonces hay cosas que caen en desuso y otras que se adoptan. Y creo que el verdadero dueño del idioma es necesariamente el pueblo. Las academias y el diccionario escriben el testamento de las palabras. Son la última instancia de las palabras. Son los notarios que dicen esta palabra vivió de tal manera, ¿no? Pero su vida útil está en las calles, está en el campo. Dicho esto, yo creo que el lenguaje inclusivo es necesario hasta cierto punto. ¿Cuál es este punto en el que nosotros debemos utilizarlo? Debemos reconocer que socialmente el lenguaje ha sido un instrumento heteropatriarcal, machista, y que hay muchas expresiones que no incluyen a las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en el Museo del Hombre. Pues el Museo del Hombre hoy en día me parece una aberración. Tenemos que decir el ser humano, no el hombre. Es decir, cuando el hombre llegó a la luna, sí, fue un varón el que llegó a la luna, pero cuando se dice esa frase se quiere referir a la especie humana. Entonces no hay que decirlo de esa forma. Entonces creo que es muy importante desmasculinizar el lenguaje, y esta es una tarea colectiva que depende de un compromiso social con todos nuestros congéneres. Y ahí nos tenemos que implicar todos. En la medida en que vaya cambiando el uso, iremos adoptando nuevas formas, probablemente en el futuro, digamos, todes como norma común. Lo que no se puede hacer es imponer esto por decreto, porque hay una contradicción de términos, de decir yo quiero ser incluyente y tú y todos vamos a ser incluyentes por decreto. Eso ya es restrictivo, eso es impositivo. Entonces es la gente la que tiene que adoptar ciertos usos que no nos parezcan artificiosos, y que podamos poco a poco transformar el lenguaje, pero creo que debemos estar muy alertas ante esto. Yo estuve en el equipo ciudadano que hizo el borrador de la Constitución de la Ciudad de México, y teníamos mucho cuidado en tratar de encontrar expresiones que fueran más incluyentes sin utilizar un decreto, digamos, formal, de siempre poner todes, pero poner, en vez de el hombre, como se hubiera dicho antes, poner la persona, por ejemplo. Ok, pues sí, así que depende del uso, ¿no? Y es algo que nos va a dar a reflexión y a discusión. Ya para ir cerrando la entrevista, Juan, hay el extinguidor literario, ¿no? Y cómo desaparecen las palabras, esta policía del lenguaje que es la Academia de Control. ¿Cuáles serían las palabras, 2 o 3 palabras que tú salvarías, que fueran tus favoritos, que dijeras, estas se tienen que salvar, ¿no? Que para ti significan mucho. Bueno, hay muchas, ¿no? Yo salvaría chocolate, por ejemplo, que es una palabra que tiene que ver con algo que se originó en México, que es muy sabrosa en todos los sentidos. Salvaría, por supuesto, la palabra juego, que es lo que debe definir al ser humano. Huizinga hablaba del homo ludens, ¿no? El ser humano es juguetón. Y salvaría, por supuesto, la favorita para mí, que es esperanza, porque es una palabra, es un nombre de mujer, incluye la primera y la última letra del alfabeto, y además me parece que la esperanza no es algo que te es dado, es algo por lo que tienes que trabajar. Casi me atrevo a decir, la esperanza es una obligación moral. Tenemos que tener esperanza, si no nos derrotamos como seres humanos. Dentro de todas las palabras, la última que debe morir es esperanza. Wow. Wow, pues bueno, los dejamos con esta reflexión, pero también para que se lancen a su librería del Fondo de Cultura Económica Educal más cercano, o al fondoenlinea.com, porque como bien dice el libro, dice los compañeros de camiseta roja del Fondo de Cultura Económica, aquí nadie se va sin ningún libro, y entonces pues les recordamos que este libro la verdad está muy barato, es una novedad, 95 pesos se llevan el profesor Zipper y las palabras perdidas, pero también hay otros, el libro salvaje, no se lo pueden perder, está un poquito más barato, y bueno, yo soy Fontana Rosa de Vientos del Pueblo, que sale 12, 15 pesos, la verdad es imperdible, siempre se ponen la del pueblo a los compañeros del fondo y compañeras del Fondo de Cultura Económica, y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Juan, un gusto. Al contrario, muchas gracias a ti, hasta luego, chao. Vale, gracias, Juan.